Hola, buenas tardes. Seguimos en modo feriado. Les traigo un ejemplo, otro ejemplo más de sistemas distribuidos. En este caso, un ejemplo de modelo en tres capas. Los superhéroes que tienen capa podrían llegar a ser Batman, Superman, Robin. Aunque a mí me gusta más Hancock, pero bueno, me cae mejor. No tiene capa Hancock, pero me cae mejor. Bueno, los superhéroes de este video van a ser un servidor de base de datos Firebird, un cliente de base de datos Firebird y servidor de SQL y un cliente de SQL, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si les gusta y les sirve este ejemplo. Bueno, vamos a plantear un poco el modelo. Entonces, por un lado tenemos un motor Firebird, entonces este sería el servidor de base de datos Firebird, ¿sí? Por otro lado tenemos un servidor y cliente, este va a ser servidor y cliente, ¿sí? Y por otro lado tenemos un cliente de SQL, cliente SQL. Bien, acá tenemos entonces tres capas. Una capa, servidor de base de datos Firebird, otra capa, servidor y cliente, otra capa, cliente SQL, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el cliente le envíe al servidor una instrucción SQL, una sentencia SQL. Esa sentencia SQL va a ser enviada por el cliente de la capa 2 al motor de base de datos. El motor de base de datos Firebird va a devolver el resultado de la ejecución de la sentencia SQL al cliente de la capa 2 y el servidor de la capa 2 le va a devolver el resultado del SQL al cliente SQL de la capa 3, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿por qué hizo semejante lío? Bueno, primero porque es un ejemplo para presentar un modelo en tres capas, simple, sencillo. Y por otro lado, si vos tenés esta dificultad, tenés que hacer un cliente SQL, ¿sí?, en C y en Linux, ¿sí?, y lo tenés que comunicar con un motor de base de datos, en este caso Firebird. No es fácil encontrar drivers que te permitan conectarte desde un cliente C Linux a un motor Firebird. Entonces dije, bueno, tengo que solucionar el problema, tengo que solucionar ese problema, lo tengo que solucionar ya. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Pongo una capa en el medio y esta capa la escribo en Python, y Python tiene este driver para conectarse con Firebird y son fáciles de usar. Listo, solucionar el problema. Solucionar el problema. Entonces acá tengo un ejemplo en tres capas y solucioné el problema urgente de una conexión de un programa en C para que se conecte con un servidor de base de datos Firebird, ¿sí? Eh, Además, podemos plantear el siguiente problema. Suponemos que esta capa 3, que es el cliente SQL, ¿sí?, es un exe. Supongamos que es un exe. En realidad no es un exe porque no hay exes. No hay exe. No hay punto .exe en Linux, pero entonces suponemos que es un ejecutable y que no tenemos el fuente, ¿sí? Es un ejecutable que no tenemos el fuente y lo único que hace este cliente C es redirigir la salida a un socket, ¿sí? Y nos permite especificar, digamos, el IP y el puerto, pero originalmente no está conectado con ningún motor de base de datos, porque al lado del cliente SQL-C yo no voy a especificar la conexión con la capa 2, ¿sí? Entonces tengo el ejecutable, no tengo el fuente, y ese cliente me permite meter mensajes
en un IP y un puerto que puede ingresar por línea de comando, como lo venimos diciendo hasta ahora. Pero no tiene ninguna declaración en su código de conexión con una base de datos Firebird. Entonces, si yo quiero conectar eso a una base de datos Firebird, y bueno, ningún problema, pongo una capa 2, me conecto con la capa 2, y la capa 2 sí la programo para que se conecte con un Firebird. ¿Sí? Eso también puede ser una justificación, que ya nuestro querido compañero Guille, para aquellos que lo conocen, había planteado un ejemplo de este tipo en algún momento. Bueno, listo, soluciono el problema. Por una cuestión de recursos, ¿sí? La capa 1 y la capa 2, o sea, el servidor Firebird y el servidor y cliente Python, van a correr en un Windows, ¿sí? Que sería el anfitrión. Ese Windows sería el anfitrión de la máquina virtual Linux, donde está corriendo este cliente SQL escrito en C. ¿Sí? Pero ustedes podrían distribuir el servidor Firebird en otro nodo de la red, podrían distribuir el servidor y cliente en otra máquina de la red y podrían distribuir el cliente SQL en otra máquina de la red y tendrían todo el sistema bien distribuido, ¿sí? Así que bueno, este es un poco el modelito. Bien. Bueno, vamos a mostrar cómo funciona este ejemplo. Ahí están viendo Python, o sea, del lado del Windows, eso es código Python. Después vamos a explicar un poco el código. Ahora vamos a ver el funcionamiento nada más. Después tenemos la máquina virtual Linux, listo para ejecutar el cliente SQL. Ahí está la ubicación del IP del servidor Python y el puerto de escucha del servidor Python. Por supuesto que no vamos a ver al servidor Firebird porque está corriendo como un servicio, es un demonio, está ahí esperando que alguien se le conecte a través del IP y el puerto. Así que vamos a ejecutar este servidor cliente Python. Ahí está, esperando conexión con el cliente en el ACEP. Y acá ahora vamos a ejecutar su cliente. Y vemos ese menú de opciones. Bien, fíjense que del lado del servidor ya, ahora el servidor aceptó la conexión y ahora está esperando en el receipt del servidor, o sea, está esperando que el cliente le envíe un mensaje, ¿sí? Entonces, pero acá tenemos un menú de 4 opciones, la opción 0 es salir, entonces ingrese un nombre de base de datos, con esa base de datos va a trabajar, le podemos pedir las tablas de la base de datos, esto lo sacamos de información del catálogo, le podemos pedir los atributos de la tabla de la base de datos y le podemos ingresar una sentencia SQL que puede ser un insert, un delete, un update o un select, ¿sí? O podemos también, no está en este ejemplo, pero podemos mandar a ejecutar un procedimiento almacenado de selección o un procedimiento almacenado de ejecución que por supuesto tiene que estar codificado en la base de datos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver la opción 2, ¿sí? Me dice, no se encontró la base de datos. ¿Por qué? Porque no especificamos ninguna base de datos todavía. Entonces acá me dice, no se encontró la base de datos y está esperando otro mensaje. La opción 3, ingrese el nombre de la tabla. Vamos a poner una tabla. Me dice, no se encontró la base de datos. O sea, ¿por qué? No hemos especificado. Entonces lo primero que hay que hacer es especificar un nombre de una base de datos que exista, ¿sí? Entonces vamos a la opción 1 y ahí ponemos el nombre de una base de datos que exista. .fdb son las bases de datos de Firebird. Bueno, ahí especificamos, así que en teoría ahora a ver qué está mostrando el servidor. Dice, bueno, está esperando, todavía está esperando. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos el nombre de la base de datos, pero ahora, por ejemplo, cuando elijamos la opción 2, nos debería mandar la sentencia SQL para encontrar las tablas de esa base de datos. Entonces, ahí sí, ahí está, ahí nos regresó
las tablas que tiene esta base de datos, ¿sí? ¿De dónde sacó estas tablas? Del catálogo, ¿sí? Del catálogo, de la metadata de la base de datos. Bien, hay dos tablas en esa base de datos, cliente y producto. Vamos a ver del lado del servidor. Me dice, bueno, todo esto yo se lo puse para ver si funcionaba bien. Recibo conexión del IP 192.168.56.01. Esta es la ubicación del cliente SQL. Este es el puerto que le dio el sistema operativo a ese cliente. Mostramos el mensaje, el nombre de la base de datos. Esto, de alguna manera, yo lo que hice acá fue armar un mensaje, nombre de la base de datos, dos puntos, y después pongo el SQL, ¿no? Este es el SQL que se tiene que ejecutar del lado del servidor Firebird para retornar las tablas de esta base de datos. Bueno, muestro, sigo mostrando nombre de la base de datos. Acá hice el split, ¿no? O parcié todo el mensaje. Saqué por un lado el nombre de la base de datos y por otro lado saqué el SQL que tengo que enviarle al Firebird, ¿sí? Y me dice que está conectado con el Firebird, ya mandó el mensaje al cliente y el mensaje es este: tablas, cliente, producto, ¿sí? Bueno, atributos de la tabla de la base de datos. Bueno, acá yo lo que puedo hacer es 3, poner el nombre de la tabla, cliente, puedo poner el nombre de la tabla cliente o producto, y ahí tengo los atributos de la tabla cliente, ID, nombre. Vamos a ver los atributos de la tabla producto. Opción 3, producto. Ahí está. ID, descripción, precio y stock, ¿sí? Y así sigo trabajando. Podría cambiar con la opción 1 el nombre de la base de datos para trabajar con otra base de datos, ¿eh? Puedo ingresar una sentencia SQL, la opción 4, ¿sí? Entonces acá pongo select asterisco from cliente. Ahí está. Tiene el producto ID 3, nombre 3, y tiene el producto, tiene el cliente ID 3 y tiene el cliente ID 5. Este es el nombre. Acá tengo primero ID y después el nombre, ¿no? Bueno, y del lado del servidor, acá me muestra toda la info, ¿sí? Acá siempre me va a decir de dónde viene el mensaje, el puerto donde viene, la sentencia, ¿sí? Fíjense acá, esta es la sentencia para ver los datos, los atributos, los file name, ¿no? Los nombres de los atributos de producto, ¿sí? Conectado con Firebird, y acá le estoy pidiendo el select asterisco from cliente. O sea, estoy mostrando todos los mensajes para ver si está funcionando bien, y el servidor del cliente SQL está esperando en receive. Por supuesto que en todo digamos, en esta conexión con el cliente SQL en C, en Linux, por supuesto está interactuando también, mandando mensajes y recibiendo mensajes desde y hacia el servidor Firebird, ¿no? Si no, acá no obtengo, por ejemplo, el select asterisco from cliente. Acá no obtengo los atributos de la tabla producto, ¿sí? Acá no obtengo, ¿sí? Esto lo devuelve una comunicación que tiene el cliente Python del servidor Firebird, ¿sí? Bueno, podemos probar ahora un insert. A ver, vamos a probar un insert 4, la opción 4, ¿sí? Entonces vamos a hacer insert into cliente, nombre, y ahí le ponemos José. Bien, ven, consulta, acá nos dice consulta sin datos, porque en realidad el insert no devuelve ninguna salida. Podemos devolver un OK, ¿sí? Capturar el error si se produce y devolver el código de error, pero en este caso un insert no genera ninguna salida. Así que bueno, vamos a ver si realmente lo
insertó. ¿Sí? Vamos a ver si realmente lo insertó. Vamos a hacer select asterisco from cliente. Ahí está, 6 José. ¿Sí? Podemos hacer a ver, un 4 asterisco from cliente order by ID. Ingresé la opción y ahí tipié mal, ¿no? Así que bueno, vamos a ingresarlo y a ver si me deja copiarlo. Ahí está, ¿eh? Perfecto, ingresé la opción y había puesto el SQL, así que ahí fíjense que el select asterisco from cliente order by, ¿sí? ID me devuelve ordenado. Fíjense una cosa, yo acá en el insert, ¿dónde está el insert? Acá. En el insert puse simplemente insert into cliente nombre, ¿no? No le puse el ID. Y acá le puse el valor del atributo nombre. No le puse el ID porque esa tabla cliente en la base de datos 2024 generator, el ID es autoincremental, ¿sí? Así que no hace falta ponerle el ID. Le puse el nombre y le dio el ID 6 porque lo está incrementando de a uno. Bueno, podemos hacer un delete, probar el delete a ver si funciona. Delete from cliente where ID igual a 3. Bueno, vamos a ver si el delete que hicimos funcionó. Vamos a la opción 4. Ahí está. Bueno, funcionó. Bueno, salimos del cliente. ¿Sí? Bueno, vamos a comentar un poco el código del Python, servidor de Firebird y cliente del programa en C, cliente SQL. Bueno, los import. Bueno, por supuesto que hay que instalar con el pip el Firebird driver, ¿sí? Eso no es la idea de este video. Hay muchos videos que pueden ver para instalar el driver de Firebird en Python. La configuración de la conexión con el motor de base de datos Firebird, ¿sí? El host, como está corriendo en la máquina donde está corriendo el Python, lo ponemos como localhost, el usuario sysdba y la clave, ¿sí? Del usuario sysdba. Bueno, esa es la configuración. Después tenemos funciones, por ejemplo, buscar archivo. Esta función la usamos para buscar la base de datos en el file system de Windows, ¿sí? A ver si tipiamos un nombre correcto, si la encuentra. Entonces esta función nos devuelve el path y el nombre, todo en una cadena, ¿sí? Entonces yo le paso el nombre. Este es el nombre que tipiamos del lado de Linux, ¿no? En el caso del ejemplo 2024-generator.fdb, ¿sí? Ese nombre lo recibe el Python y se lo pasa a buscar archivo y le pasa un path de búsqueda, ¿sí? El path de búsqueda está definido acá. Este es el path de búsqueda. Acá lo va a buscar. Acá va a buscar la base de datos que tipean con la primera opción del menú del cliente que corre en Linux. Entonces básicamente esta función lo va a buscar, te devuelve el path con el nombre incluido si lo encontró, o no lo encontró, te devuelve none, ¿no? Que es un tipo de dato de Python, none. Después tenemos la función enviar. Esta función le envía el mensaje al cliente en C, ¿sí? Esta función envía el mensaje desde Python al cliente en C. Por supuesto que este mensaje que le envía Python al cliente en C es lo que le envió el servidor Firebird a Python, se lo reenvía, es un reenvío. Bueno, esta es la función que recibe el SQL, el nombre de la base de datos y el SQL, ¿sí? Del lado de Linux,
Entonces ahí Python recibe ahí el mensaje, base de datos dos puntos SQL, y esta función es la que ejecuta el SQL, ¿sí? Bien, vamos al main. Del lado del main tengo la definición del servidor del cliente C, ¿no? Entonces fíjense que ejecuta socket, ejecuta bind, ejecuta listen, igual que explicamos en los videos anteriores cuando explicamos el servidor. Y también ejecuta accept, o sea que socket, bind, listen y accept. Lo que se salvan acá en Python es de la tediosa estructura socadresyn, ¿sí? Bien, entonces ejecuto socket, bind y listen. Si falló el socket o el bind o el listen, falló servidor socket, o sea, falló el intento de conexión. Si no falló, entramos en un ciclo. Este es un servidor secuencial, este es el ciclo del servidor, while true, y dentro de ese ciclo del servidor tenemos el while true del negocio con el cliente. El negocio con el cliente es muy simple. El servidor espera recibir el nombre de la base de datos, dos puntos y el SQL. Si recibe fin, este fin se pone en el mensaje cuando en la opción 0, que es salir del lado del cliente SQL, la opción 4 del menú es 0, cuando ponemos 0 ahí le mandamos fin al Python, ¿sí? Si no es fin, porque si es fin hace break y hace el click close. Si no es fin, entonces llama a ejecutar SQL, le pasa el file, digamos, el file descriptor del cliente, que es lo que devuelve el accept. Bueno, acá devuelve el cliente y devuelve el file descriptor para comunicarse con el cliente y devuelve la ubicación del cliente, o sea, el IP y el puerto del lado de Linux. Bueno, mando a ejecutar, le paso CLI y le paso recibido, ¿sí? Y vamos a ejecutar y me devuelve la salida, por supuesto. Ejecuto el SQL y me devuelve la salida. Acá que le estoy mandando, y le están mandando lo que yo recibí de mi cliente en Linux, de mi cliente de Linux. Bueno, llamo a ejecutar, el identificador para la comunicación con el cliente y el mensaje recibido del cliente. Bueno, y acá pongo todo, ¿no? Muestro todo, fíjense que estoy mostrando esta información desde lo que me devuelve acá address, ¿dónde estás? Address, acá, perdón, estaba mal ubicado en el código, acá, lo que me devuelve la set, ¿sí? Entonces muestro la ubicación del cliente, puerto, perdón, IP y puerto. Bueno, mando a buscar, fíjense acá, yo parseo el mensaje, o sea, lo divido, acá me va a quedar el nombre de la base de datos y acá me va a quedar el SQL. Entonces el nombre de la base de datos es el nombre de un archivo, se lo paso a la función buscar archivo y le paso el path de búsqueda a partir del cual tiene que buscar. Ahí deberían estar las bases de datos. Si esta función buscar archivo me devuelve none, no se encontró la base de datos. Caso contrario, se encontró la base de datos y acá este connect, fíjense que el cliente hace connect. O sea, acá el Python está funcionando como cliente, del Firebird, está haciendo una conexión a esta base de datos, ¿sí? Y con esta configuración, donde está corriendo el servidor, ¿no? Bien. Entonces, pido conexión, si no falla, si falla, por supuesto me dice error connect, muestro, y además en salida pongo el mensaje para mandársela, acá se la estoy mandando como mensaje al cliente. Si no falla, estoy conectado con Firebird, acá mando, digamos, lo que creo es un cursor, ¿sí? Un cursor, ese cursor lo asocio a la ejecución del SQL, ahí estoy mandando a ejecutar el SQL
en Firebird y me devuelve toda la información acá. O sea, la salida de la ejecución de la sentencia me la devuelve acá. Lo recorro esa información que está en en el cursor y voy armando la salida, ¿sí? Esto es el resultado. Acá voy a tener el resultado de la consulta SQL, ¿sí? Y eso se lo retorno a quién, se lo retorno acá, ¿sí? Si no hay nada, es un insert, por ejemplo, entonces la consulta es sin datos. Caso contrario, ¿sí? No toco la salida, porque caso contrario ya viene con la salida, que es el resultado de la sentencia, es una relación, y le envío eso al cliente y vuelvo acá hasta que el cliente utiliza la opción 0. Cierro y me quedo en este ciclo. Espero reconexión de otro cliente. Este es un servidor secuencial y acá también hay que resolver el problema. ¿Qué pasa si estoy conectado con un cliente y se me queda el cliente? ¿Qué pasa si estoy conectado con Firebird y se me queda Firebird? ¿Sí? Todo eso hay que solucionarlo. Todavía de eso no hemos solucionado nada. Estamos suponiendo que vamos a hacer todo bien. O sea, no voy a terminar el servidor si estoy conectado con un cliente. No voy a abortar el cliente. Sí puedo salir por mensaje, ¿sí? Por la opción 0 sí, pero no lo puedo abortar porque me va a dar error del lado del servidor. Bueno, eso hay que solucionarlo. Bueno, esto sería, fíjense qué simple que es, ¿no? Fíjense qué simple que es en el Python. Muy rápido el código. Bueno, y acá estamos del lado donde está el headit. Ahí está, cliente. Este es el cliente del servidor Python, ¿sí? Bueno, este es un cliente, ¿sí? Todo lo que corresponde a socket, una función enviar mensaje, recibir mensaje, ingresar string, el menú, el main, ¿sí? Esto ya lo hemos aclarado. Y bueno, fíjense que acá sí necesitamos sockAddressIn. Necesitamos completar esa estructura sockAddressIn con la ubicación del servidor. En este caso, la ubicación del servidor es la ubicación del proceso Python. ¿Mm? Hacemos el connect, ¿sí? Si connect me devuelve 0 es exitoso. Y declaro variables, mensaje, para guardar el nombre de la base de datos, para guardar el nombre de la tabla, para, digamos, generar el SQL. ¿Mm? Bien. Y entramos en un ciclo de menú. El ciclo de menú es todo esto. ¿Sí? Este es el ciclo de menú. Hasta acá. ¿Sí? Y en ese ciclo de menú evaluamos con el switch la opción tipiada. Si es 1, ingreso el string. ¿Qué ingreso? Ingreso el nombre de la base de datos. Eso va a quedar acá. Si es 2, entonces ya tengo el nombre de la base de datos en esta variable. Entonces me armo el mensaje con el nombre de la base de datos. Ven acá, concateno al mensaje, el nombre de la base de datos, y después le concateno 2 puntos y el select. Esto es select relation name from relation. O sea, lo que estoy buscando acá, esta es la sentencia SQL para acceder al catálogo y recuperar las tablas de una base de datos en Firebird. ¿Mm? Envío el mensaje, envío el SQL y recibo. ¿Sí? Recibo las tablas, ¿ven? De esta base de datos que tipié con la opción 1. Después, la opción 3, ingreso el nombre de la tabla de la cual quiero obtener los atributos. Me armo el mensaje, pongo el nombre de la base de datos acá lo estoy concatenando, eso va a ir acá, después 2 puntos y el select para acceder al catálogo y recuperar los file name, ¿sí? Los nombres de campos de la tabla, ¿sí? Perdón, los nombres de campos, sí, de la tabla que yo ingresé acá, ¿ven? Porque acá le estoy concatenando tabla. O sea, ven, yo dejo el SQL hasta acá y ahí le tengo que poner la tabla y después le pongo punto y coma
fin de cadena. Esa tabla la ingreso acá. Entonces con esto, ¿sí? Select a file name from relation file where relation name igual a cliente, me devolvería los atributos de la tabla cliente, por ejemplo, los campos. Entonces envío el mensaje, recibo el mensaje, lo muestro. El 4 es enviar una SQL. Entonces acá, de nuevo, armo el mensaje con el nombre de la base de datos, los dos puntos, ingreso el SQL, eso le concateno el SQL, le concateno el punto y coma, el /0. Envío el mensaje, recibo el mensaje y muestro el mensaje que recibí. Bien, y nada más. Acá ven, esto sería la opción 0, salir del ciclo del menú. Entonces armo un mensaje con fin nada más. ¿Sí? Le envío el mensaje, fin. Bien. Bueno, y acá están las funciones. Enviar mensaje con el send. Acá también tengo que ver qué me devuelve el send, a ver si se me cayó el servidor, qué hago del lado del cliente. Recibo el mensaje. Acá también puedo evaluar, porque si me devuelve 0, quiere decir que el servidor se cayó. ¿Sí? Acá me tengo que manejar con señales ya y con el flag acá. Ingresar string, esto simplemente para ingresar el string, puedo ingresar lo que quiera. Y acá tengo definido el menú. Con esto, guión bajo, file purge. ¿Sí? Bueno, esto lo explicaremos, el scanf tiene sus vueltas de rosca. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Ahí estamos con con el cliente de SQL. Bueno, podemos ver ahora un poquito qué tenemos en la base de datos o acceder al motor con el cliente Flame Robin, ¿no? Gorrión flameado. Así que bueno, ahí tenemos la interfase del cliente, ¿sí? Gorrión flameado. Estamos en la base de datos localhost, esta con la que estuvimos jugando, 2024 Generator, ¿sí? Ahí estamos. Entonces teníamos dos tablas, cliente, que casualmente tiene un ID y nombre, teníamos una tabla producto, ID, descripción, precio y stock, ¿sí? Ahora estamos accediendo a la misma base de datos, pero del cliente Flame Robin. El cliente por excelencia no es el único cliente que puede tener el motor de base de datos Flame Robin, perdón, no es el único cliente que puede tener el motor de base de datos Firebird, ¿no? La base de datos Firebird, el cliente es Flame Robin. Acá tenemos el gen cliente ID, ¿sí? El generator que hace que el ID se haga autoincremental. Así que bueno, nada, podemos acceder a ver acá, a ver qué nos quedó en la tabla cliente. Ahí está, 6 y 5 era lo que teníamos. Bueno, ahí estamos. Entonces esto lo estamos viendo desde el cliente de Firebird, el cliente de Flame Robin por excelencia. Así que bueno, nada, creo que este video llegó a su fin. Espero haber transmitido el concepto, ¿no? Espero haber... Uy, ¿qué hice? Bueno, nada. Espero haber transmitido el concepto, espero que les sirva. Otro concepto más, alguna idea de lo que ustedes pueden hacer o lo que se puede hacer con todo este tema del C, del Python, de Firebird, de sistemas distribuidos. Nada, que tengan buen fin de semana. Chau, chau. No, perdón, no estamos en fin de semana, hoy es lunes. Estoy medio mareado con el feriado. Nos queda mañana. Bueno, chao, nos vemos pronto. Hasta luego.